Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de YouTube? Para mí es un gusto enorme saludarlos, reencontrarme con ustedes para hablar del triunfo de Emelec 4-2 sobre el Manta Fútbol Club en el Estadio Hokkaido, en partido disputado esta tarde en el Puerto Manavita. Y vamos a hablar concretamente de las claves de la victoria millonaria en el debut de Guillermo Duró como director técnico del Ballet Azul. Vamos a ir punto por punto dando nuestros argumentos de por qué MLE ganó en esta jornada de sábado y se hizo fuerte en el Estadio Hokkaido de Manta para conseguir una victoria, que es la segunda al hilo. Ya le ganó a Mushurruna 1-0 la semana pasada en el Estadio Capuel, ahora gana en condición de visitante, 6 puntos de los 6 últimos disputados para Emelec, con lo cual ya se ubica en la novena posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Así que vamos con los argumentos, los puntos, las claves del por qué Emelec venció de forma contundente esta tarde al Manta Fútbol Club. El primero, el fuerte de Emelec, uno de los fuertes de esta tarde fue la pelota parada. Hace tiempo que Emelec no sacaba ventaja de esa condición, de ese argumento del fútbol. Bueno, en esta tarde lo pudo realizar y de forma continua. Es por ello que en los primeros minutos, minuto 10, un balón detenido, un tiro de esquina, desemboca en el córner, desemboca en la llegada al área y la mano penal del jugador del Manta Fútbol Club para que luego lo intercambie por gol Cristian Cueva. Pero a raíz de un tiro de esquina, Emelec provoca ese penal, luego el gol de Cueva y esa es la primera pelota parada que Emelec le saca provecho. La siguiente fue tiro libre de Cristian Cueva, cabezazo de Alfonso Barco. Muy bien. El, Muy bien la conectó de cabeza el volante peruano y fue el 2-0. En 3 minutos Emelec ya se ponía 2-0 arriba en el marcador con dos balones detenidos. Situación que es importante trabajarla, que Emelec no le venía sacando provecho, en este partido lo hizo. Eso ya es trabajo de Guillermo Duró. Si bien es cierto, son 2, 3, 4 entrenamientos los que ha tenido el estratega argentino al frente de Melec, que asumió en esta semana la conducción técnica del bombillo. Bueno, ya en el primer partido ya se empiezan a ver rasgos de su trabajo y posteriormente ya estaremos comentando de su idea de juego, de su idea táctica, pero fueron dos, un córner, un tiro libre, dos jugadas que Melec las intercambió por gol y luego siguió ganando. Por ejemplo, Juan Pablo Ruiz Gómez ganó de cabeza en muchas ocasiones, Alfonso Barco también en otras, entre Tim Angulo y Facundo Castelli también se hicieron fuertes, Emelec jugó con doble nueve y se hicieron fuertes en el área del Manta. En resumidas cuentas, Emelec le cabeció siempre al equipo del Manta Fútbol Club, tanto en primer tiempo como en segundo tiempo. En el primer tiempo muchísimo más porque llegó más, convirtió los goles, tuvo efectividad. En la segunda mitad le tocó defender, pero inclusive allí, en el mal momento, bajo momento de Emelec en el partido, también pudo hacerse fuerte en la pelota parada y causar algún peligro para el arco atunero. Es el primer punto. Vamos con el segundo. Lo que es la prioridad de Guillermo Duró, la parte defensiva. Emelec fue un equipo corto, no hubo mucha distancia entre líneas. Emelec jugó un 4-4-2, el esquema táctico de esta tarde, y la línea de cuatro defensores no estaba para nada alejada de la línea de cuatro mediocampistas, mucho menos los dos delanteros. Emelec, cuando le tocaba defender, estaban las dos líneas de cuatro en su campo y sus delanteros pasaban apenas la mitad de la cancha. Un equipo bastante solidario, comprometido, con recuperación tras pérdida del esférico. Estaban como perros de presa, digamos, sus futbolistas para interceptar al jugador del Manta que quería iniciar alguna jugada de peligro. Estaban allí mordiendo, recuperando no solamente para interceptar e interrumpir las intenciones ofensivas del Manta, sino que al momento de robar el balón ya pasaba la transición defensa-ataque, de la cual ya estaremos comentando, la faceta ofensiva también de Melec, que se vio en esta jornada. Pero
Eso en defensa. Y además, el gran esfuerzo, hay que destacarlo de los 11 jugadores, luego de los 5 que ingresaron a la variante de cambio, el gran esfuerzo físico, sacrificio de todo el equipo para respaldar al compañero y sobre todo para correr los 97, 98, 99 minutos del partido que se jugaron. Lo había dicho Guillermo Duró, dio un par de entrevistas en esta semana y mencionaba que hay que meter, hay que ponerle mucho esfuerzo, mucho sacrificio, son características que destacamos en esta parte defensiva que tuvo Emelec, además de la aplicación y disposición táctica que tuvo el bombillo y que condice con lo que mencionó, manifestó Guillermo Duró durante la semana. Hay que ser sólidos y bastante tácticos o aplicados en el tema de la defensa. Y así lo fue Emelec, sobre todo en la primera mitad. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Bueno, el Manta sí lo superó al bombillo, pero fue por un tema de que las variantes, a mi criterio, no rindieron, al igual que los titulares, y la estructura se resintió en Emelec. Ya lo estaremos comentando minutos más adelante. Vamos con el tercer punto. Ahora el Emelec de ataque. Emelec, como lo mencionamos, intentaba estar sólido atrás en defensa, mantener el cero en su arco, la idea de Guillermo Duró, pero luego, al recuperar la pelota, al hacer esa recuperación tras pérdida del balón, de inmediato era un juego directo en ofensiva para hablar del ataque de Emelec. Fue juego directo, tenía dos puntas, Castelli y José El Tin Angulo, los buscaba los dos, buscaban Alexander González, que estaba corriendo por derecha, en este caso Juan Pablo Ruiz Gómez, que jugó de todo y fue la figura del partido, ya lo mencionaremos. Este jugador recuperaba y de inmediato Emelec buscaba que en dos o tres toques, cuatro máximo, tener esas transiciones de defensa-ataque muy rápidas y precisas. Hay que tener velocidad y precisión en aquello. Emelec lo tuvo en este partido para que las jugadas de contragolpe, que es lo que buscó Emelec como manera de atacar en este partido, se concreten, se finalicen. Y Emelec sí finalizó las jugadas. Emelec en ataque, entonces recuperaba tras pérdida, de inmediato buscaba llegar con juego directo, ya sea buscando sus delanteros o asociarse, o sobre todo con sus delanteros, los dos que puso, que se asocien, que descarguen hacia las bandas, pero por sobre todo llegar entre tres o cuatro pases, no más, rápidamente, con efectividad y precisión, para ser rápidos, veloces y precisos, en pocos toques, estar de frente al arco de Walter Chávez, el portero del Manta, y así lo consiguió Emelec. De hecho, en el primer tiempo la estadística marca que fueron seis ataques, seis o siete, seis para ser precisos, de Emelec, y de esos seis, todas las jugadas se finalizaron en remates al arco contra el portero Chávez del Manta. De esos seis ataques prometedores, claros, de opciones de peligro real para Emelec, cuatro se concretaron en gol. Emelec tuvo efectividad. Y las otras dos fueron aproximaciones de Ruiz Gómez, de Castelli, una jugada que por poco termina en gol, o remataba Castelli o Ruiz Gómez, terminó salvando un defensa de el Manta. Y la otra ocasión, una muy buena acción individual de Ruiz Gómez, el pase para José Tinángulo que remató, pero atajó muy bien Chávez. Esa es la manera de atacar de Melec, que la destaco en este sentido porque fueron muy buenas las transiciones de defensa-ataque que tuvo el Bombillo y que tuvo las llegadas claras de gol, aprovechando que se puso arriba en el marcador 2-0 tempraneramente, que el Manta se fue con todo para buscar descontar, empatar el partido y quedó totalmente descompensado atrás. Había que aprovecharlo. No solamente es de decirlo, sino que si el Manta quedaba mano a mano, sus zagueros, con la defensa muy adelantada en la zona de la mitad del campo y quedaban muchos espacios, había que sacarle provecho y Emelec lo hizo. Ahí está la virtud de Emelec, porque lo puedes intentar, con otros entrenadores también seguramente se buscó, pero no había la precisión, no había la exactitud, los pases correctos, las transiciones bien concebidas para que todo termine, al menos en una acción de gol. Todas las de Emelec, digamos, los ataques terminaron en acción de gol,
y mucho mejor en este caso si tuvo la efectividad del bombillo para concretar 4 goles. Así que muy bien, Melec en la parte, sobre todo en el primer tiempo, en la parte ofensiva y también en la defensiva. El cuarto punto, los valores individuales altos. Este es un aspecto que también hay que resaltarle a Guillermo Duró, el técnico que si bien está recién llegado, ya se ve su trabajo y impone la mano sobre esta plantilla de Melec. La mayoría del plantel titular tuvo una muy buena calificación, pero hay jugadores a destacar en Emelec que fueron dirigidos por Guillermo Duró en el Delfín, que dirigió año y medio al equipo, perdón, al Manta. No, al Delfín, sí, dirigió al Delfín, dirigió al Delfín, bien digo, durante un año y medio, y que ahora estos jugadores que ya los conoce, son de su confianza, sabe cómo potenciarlos y cómo sacar su mayor nivel, su mejor nivel, cómo llevarlos al tope de su rendimiento, ahora los tienen en Emelec. Y estos futbolistas son los que hoy se vio una muy buena versión de ellos y que no se estaba viendo en los anteriores meses. Por ejemplo, José El Tin Angulo, que vino de Argentina, meses de para. Tenía pocos minutos en los últimos partidos, venía poco a poco sumándolos cada vez más, pero en este partido se lo vio muy bien, chocando con las defensas rivales, chocando y ganando sobre todo. Le puso la asistencia de gol para el 3-0, con que me le ganaba en Manta a Facundo Castelli. Hizo un gran desgaste y sobre todo se lo vio bastante movedizo, sin problemas ya de lesiones que lo venían arrastrando en los últimos meses, peleando, chocando, asistiendo, rematando el arco. Es verdad, le tapó el gol Chávez, pero estuvo haciendo una muy buena actuación José Tin Angulo, uno de los jugadores, un valor individual alto en este partido para Emelec, de los cuales lo conoce Guillermo Duró y seguramente poco a poco irá potenciando su nivel. Ya en este partido se vio. Y el otro futbolista que queremos destacar, yo quiero hacerlo, es el mejor jugador, para mí entender, del partido de hoy. Lo dirigió Guillermo Duró en el Delfín. Se trata de Juan Pablo Ruiz Gómez. Con los otros entrenadores anteriores que tuvo Emelec, siempre fue titular. El tema era tener una versión más completa de él, como la que se vio en Delfín en su momento. Y eso no se estaba observando. Siempre me ha parecido que Juan Pablo Ruiz Gómez es el extremo que mejores cualidades tiene o el que más le puede aportar a Emelec en ofensiva. Le estaba faltando la parte justamente de ataque, porque en el sacrificio siempre se lo ha colocado por izquierda y tiene un ida y vuelta permanente que ayuda mucho al equipo en la contención, en la recuperación de pelota, en ayudar a su lateral, en este caso el izquierdo, en su momento a Jackson Rodríguez, en este momento a Luis Castillo. Pero hoy tuvo un partido notable, completo, el mejor de Melec en esta jornada. ¿Y por qué? Arrancó en una posición que, bueno, primero lo vimos como extremo volante por izquierda. Sin lugar a dudas es su puesto natural, donde mejor rinde. En esa función arrancó el partido, pero después ya lo vimos junto a la máquina Quintero, que es el 5. Emelec no tenía un 8 para este compromiso y jugó allí de volante doble 5 o de 8. Lo hizo muy bien Juan Pablo Ruiz Gómez. Entonces, ¿qué hizo Ruiz Gómez para ser considerado, a mi entender, la figura del partido? Jugó en diversas funciones de 8 de volante por izquierda, luego en el segundo tiempo, cuando se hicieron las variantes, de volante por derecha, y en todas rindió, cumplió, corrió, tuvo mucho esfuerzo, recuperó la pelota, asistió a sus compañeros. Muy bien, Juan Pablo Ruiz Gómez en ese aspecto. En el puesto, por ejemplo, de 8 recuperó y asistió a sus compañeros delanteros, volantes, para buscar las anotaciones de Melec. En el puesto de volante por izquierda, como Emelec tenía a Cristian Cueva, y no tiene ya por el tema de la edad, el recorrido, la parte física, para ayudar tanto en la marca, aunque sí lo hizo Cueva, pero no con un desgaste importante. Juan Pablo Ruiz Gómez sí, entonces se recostó a la izquierda y lo ayudó, como lo hace permanentemente a su lateral izquierdo. Tuvo esa ida y vuelta para respaldar a Luis Castillo. En el segundo tiempo le tocó por derecha jugar, también buscó asociarse, asistir a sus compañeros.
y todas estas funciones las hizo muy bien Juan Pablo Ruiz Gómez. En defensa, solidario, recuperando, ayudando, haciendo el repliegue, siendo un jugador de ida y vuelta. Y en ofensiva, que eso siempre lo ha tenido la parte defensiva, pero en ofensiva era que le faltaba tener más asistencias, sobre todo remates al arco, inclusive goles. En este partido se vio el tema de las asistencias, los remates al arco. Lo único que le faltó en este compromiso, ya después de todo lo que hemos destacado de Juan Pablo Ruiz Gómez, era convertir un gol. Y de hecho, en el segundo tiempo, pasado minutos 70 me parece, hubo un centro, él corrió y cabeció en el segundo palo y por poco convierte, ya hubiera sido cerrar con broche de oro su gran actuación, siendo el mejor jugador de Melec en este partido, Juan Pablo Ruiz Gómez. Así que allí están, por ejemplo, dos jugadores que han sido potenciados en este partido, que los conocía Duró de su pasado en Delfín, y eso es trabajo del entrenador que lo estamos destacando también como una de las claves para que Emelec haya ganado el compromiso. Después está Alexander González, que ya venía con Emelec teniendo muy buena regularidad y que jugó muy buen partido también. Cristian Cueva, que marca las diferencias que marca porque es un jugador técnico. Después le pesa la parte física, su edad y demás, no está al 100% todavía, pero marca diferencias con su calidad de jugador internacional y de jerarquía. Otro futbolista también, los dos nueves, se, Castelli volvió al gol, el Team Angulo ya lo destacábamos, Castelli peleó todas contra todos los defensas de el equipo del Manta, marcó un gol, también participó de la generación de juego. Así que son algunos valores individuales que tuvieron alto nivel en Emelec y eso sin dudas es importantísimo para que se pueda conseguir una victoria, ganar un partido. Al segundo tiempo, y esto ya no forma parte tanto de las claves ya de Emelec para ganar este partido, sino lo que hay que corregir en el cierre de este comentario de la victoria de Emelec sobre el Manta en esta jornada, es el segundo tiempo. Lo que hay que corregir, el Manta fue superior, le marcó pasado el minuto 10 del segundo tiempo ya el 1-4. Después pasado el minuto 75 ya el 2-4 y en los últimos minutos ya Emelec le tocó defender. El segundo tiempo ya Emelec no pudo aproximarse, me parece que no tuvo solamente el cabezazo de Ruiz Gómez como acciones claras de gol, le tocó más defender y sufrir, si se quiere, el partido, y tuvo que ver, y esto es un aspecto que tendrá que corregir Guillermo Duró, y es normal, tiene la primera semana de trabajo con el plantel, y de hecho ya se ven mejorías de levantar niveles individuales que estaban en un buen promedio, pero que pueden ser muchísimo mejores y se lo está viendo con Angulo y Ruiz Gómez, por ejemplo. Pero en el segundo tiempo salieron algunos titulares, ingresaron a la variante futbolistas, otros futbolistas, y allí es lo que mencionaba que se resintió la estructura de Melec. Por ejemplo, ingresaron Giancarlo Quiñones como volante por izquierda, y cuando le tocó defender a Emelec, porque le tocó sostener el resultado en el segundo tiempo, fue con todo el Manta y tiene su mérito el cuadro atunero en ese aspecto. No pasó inadvertido, desapercibido Giancarlo Quiñones, no pudo tener corridas o ser desequilibrante en este encuentro, a ver, para que Emelec pueda tener ataques y con ello tener lejos al Manta de tener situaciones de gol para descontar en el marcador, no pudo retener la pelota, tampoco tener ida y vuelta para recuperar. Eso sin duda le faltó a Giancarlo Quiñones. Pasó inadvertido, no fue un aporte, fue el primer cambio inclusive que salió Cueva, ingresó él, pero Emelec no pudo sostener el resultado desde su recuperación, ida y vuelta, marcar el esfuerzo que sí estaban haciendo sus compañeros durante todo el primer tiempo. Eso en el caso de Giancarlo Quiñones. Después Michael Solís lo propio. Encaró pocas veces, solamente una me parece que pudo haberlo hecho, pero de allí poco más, tampoco en el retroceso. No se notaba que su ingreso haya sido para marcar, recuperar, ayudar al equipo, ayudar a sus laterales, porque Solís entró por derecha, Giancarlo Quiñones por izquierda, se intentaba de que tengan en repliegue,
ida y vuelta para ayudarlos, para que no centren. El equipo del Manta centró muchísimo, tanto por ambas bandas, y estos jugadores ingresaban como extremos para ayudar a sus laterales. También, sobre todo, si Emelec no podía atacar, le tocaba defender y a ellos también ayudar en esa tarea. Y por el bajo nivel que tuvieron, no lo pudieron hacer. Después ingresó Luis Fernando León en defensa. Aquí sí la crítica no pasa por el zaguero experimentado, líder de la defensa de Emelec, sino que el partido pasado volvió, sumó 10 minutos, en este encuentro ya también eh, más tiempo en cancha, pero desde el 20 de octubre del año pasado no jugaba y sin lugar a dudas pesa en tiempo de inactividad, de calcular bien tiempo y distancia, volver a su nivel, le va a tomar un tiempo, por ello es que inclusive lo anticiparon en la segunda conquista, en el 2-4 del equipo del Manta, así que se lo disculpa, digamos, o sea, en cierta manera se lo justifica a Luis Fernando León por su largo tiempo de para y que no vuelva con el gran nivel que lo conocemos porque recién está retornando a las canchas. De ahí ingresaron Justin Cuero y Jaime Lloví y les pasó lo mismo que Giancarlo Quiñones y también Maicon Solís. No pudieron retener la pelota, descansar con el esférico, lo cual necesitaba Emelec, que sean jugadores que marquen, que ayuden a defender ese resultado, a sostenerlo. Creo tuvieron un nivel muy bajo y eso hizo que el Manta, que ya se ha ido con todo, tenga mucho más fuerza su ataque para buscar el descuento, buscar empatar o hasta remontar el partido. En definitiva, ganó Emelec 4-2, el Manta pudo descontar, anotó dos conquistas, ya Emelec sostuvo esa ventaja y se llevó los 3 puntos de este compromiso. Lo que mencionábamos anteriormente es lo que debe corregir esto y en tema de levantar el nivel individual, aún más de otros jugadores, Guillermo Duró, sobre todo de los que son suplentes emergentes, los que deben ingresar al cambio, porque no siempre van a poder jugar los titulares los 90 minutos y tienen que estar listos los suplentes para ingresar y tener un buen nivel, de manera que la estructura no se resienta, el equipo no se caiga y pueda sostener los resultados. En este caso era una ventaja amplia de 4-0, sí, en condición de visitante, que terminó en un 2-4 definitivo y Emelec en definitiva o a la postre pudo llevarse la victoria, los 3 puntos importantísimos que eran claves y que eso termina siendo lo esencial, lo fundamental, lo primordial para el bombillo, 3 puntos que dan muchísima confianza y lo van a ayudar para trabajar en la semana a Guillermo Duró en este aspecto a corregir y en otros más que seguramente identificó de su equipo, que a pesar de la goleada, victoria, siempre hay situaciones de corregir, siempre hay situaciones que corregir, pero sobre todo es clave, es fundamental, si se lo hace o es mucho mejor, como siempre dicen los entrenadores, corregir ganando, sumando, en este caso de a 3 puntos, de a 3 unidades para Emelec, como lo consiguió en esta ocasión. Así que hasta que hemos llegado, amigos, con el comentario, el análisis, el post partido prácticamente que hemos hecho de las claves que tuvo Emelec para su gran triunfo por goleada de esta tarde sobre el Manta Fútbol Club. Una gran victoria que consiguió Emelec y un alegrón para toda su hinchada, como lo ven en el titular, para la hinchada azul en el debut de Guillermo Duró como el entrenador del Bombillo. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en una siguiente oportunidad.